Amigos del equipo Amnesty Press, vamos a conversar con el doctor Víctor García Toma, un destacado intelectual, abogado, fue presidente del Tribunal Constitucional, autor de muchos libros de derecho constitucional y un docente universitario de larga data. De modo que con él vamos a conversar algunos temas que tienen que ver con el derecho constitucional, la situación de poderes del Estado y la coyuntura política que vive el país. Doctor Víctor García, bienvenido al equipo Amnesty Press. ¿Cómo le va? Un gusto en saludarlo, en respetos. Doctor, comencemos con el tema de la coyuntura, el fallo del tribunal, en virtud del cual en los hechos archivan el caso de la señora Keiko Fujimori y para muchos arrastra a los demás que están en el mismo tema. ¿Cuál es su impresión preliminar en un breve balance jurídico? Bueno, que es la formalización de algo que muchos abogados preveíamos, ¿no? Que se había iniciado una investigación fiscal sobre bases falsas. Se le imputaba a Fuerza Popular la supuesta comisión del delito de lavado de activos, por hechos que esta organización supuestamente habría realizado entre los años 2010 al 2015 o 2016. Pero resulta que la ley por la cual se establece esta modalidad delictiva es del año 2017 y la Constitución señala la prohibición de aplicar normas de manera retroactiva, salvo cuando esa disposición beneficie al reo o al condenado, ya sea suprimiendo la figura penal o rebajando la condena. Un segundo elemento es la calificación de organización criminal que se le da a este como a cualquier otro partido. Y lo cierto y lo real es que las organizaciones políticas, particularmente los partidos, son expresiones colectivas que tienen una ideología, una doctrina, un programa, tienen una estructura organizativa y una militancia con el claro objetivo de alcanzar el gobierno y desde allí consolidar un modelo de sociedad o en todo caso transformarlo. Eventualmente, si no se obtiene la mayoría, pero si se comparte, digamos, el modelo societal, coadyuvar, ¿no es cierto?, a su apuntalamiento, o eventualmente el oponerse democráticamente. Pero no existe ninguna organización que se cree como, digamos, sí sucede con los grupos criminales cuya finalidad específica y concreta es la comisión de actos delictivos, ¿no? En resumen, doctor, ¿usted está de acuerdo con ese voto en mayoría del fallo del tribunal? Sí, primero porque no hay lado activo, segundo porque los partidos no pueden ser organizaciones criminales, en tercer lugar porque el llamado pitufeo también tiene el mismo problema. La norma que establece límites para la percepción de donaciones si bien tiene límites, y esos límites implican a partir del año 19 una infracción punible, en el momento en que eso se lleva a cabo solamente era una falta administrativa. Doctor, ¿cómo explicar que el fiscal y el juez haya convalidado eso? ¿Cuál sería la explicación para usted? El caso del juez, y estamos hablando, justamente creo que es un juez arequipeño, ¿no? Falla terriblemente porque devuelve la acusación 21 veces. De acuerdo con la legislación de la legislación penal, procesal penal, se puede disponer hasta por una o eventualmente hasta en 2 oportunidades algunos reacondicionamientos a la acusación, pero no 21 veces. En consecuencia, aquí esta falla no solamente es la del fiscal, sino también arrastra al propio juez. Y en el caso del Ministerio Público, particularmente esta Fiscalía Especial, confundió lo que es la persecución del delito con la persecución a ciertos políticos, ¿no? Hay ahí evidentemente un claro proceso de judicialización de la política. Las incompetencias del señor Vela y Barba son notorias y ostensibles, ¿no? Y se han dejado notar en este proceso en particular. Y ha dejado como conclusión que después de 10 años largos de sufrimientos y padecimientos para una serie de personas, pero en lo que se refiere a la institución,
que la ha desacreditado. Además se han tirado por la borda ingentes cantidades, digamos, de asignaciones presupuestales, ¿no? Perjudicando al país porque pudieron haber sido utilizados de mejor manera para este proceso o para cualquier otro, ¿no? Doctor Víctor, usted sabe que en el mundo jurídico, usted que es docente universitario, ex magistrado del tribunal, un principio de legalidad le tiene que respetar un Estado de Derecho, ¿no? Más allá del color político. Pero también desde el punto de vista político y moral cuenta. Al margen del tema jurídico, moralmente, políticamente, este fallo es muy controvertido, ¿no? Porque deja la impresión de que después de Keiko se liberaría a Ollanta, a Susana Villarán y otros más. ¿Cuál es su lectura? ¿Les puede afectar o no? Pero usted ha mencionado lo que es importante, digamos, un elemento vector del Estado de Derecho es el respeto al principio de legalidad. La ley es lo que claramente nos señala qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Teniendo claro ese margen, uno puede tomar en ejercicio de su libertad la decisión de violentar la ley, pero sabe que eventualmente puede sufrir los rigores de la misma. Eso fue lo que sucedió, por ejemplo, con los militantes de Sendero Luminoso. Ellos tenían claro que lo que estaban cometiendo era un delito. Entonces, la ley marca la posibilidad de poder predeterminar las consecuencias de mis actos. Si yo desaparezco la ley, si yo me zurro del principio de legalidad, entonces sucede lo que ha sucedido en este proceso. Estoy sometido a la arbitrariedad, al abuso, ¿no es cierto? Y eventualmente no puedo prever qué es lo que va a suceder frente a actos que, digamos, no empatan con una norma en específico. Si la conducta de fuerza popular es correcta o es incorrecta, como usted bien lo ha señalado, es una apreciación moral y política. Y esa apreciación tiene una consecuencia en el marco de la sociedad civil y en el marco de los procesos democráticos, ¿no? Pero la justicia no tiene nada que ver con eso. Cada uno en su territorio. Ni los fiscales pueden hacer política, ni los políticos pueden administrar justicia, ¿no? Lamentablemente aquí se han mezclado las razones. Y vuelvo a repetir, se pueden establecer juicios de valor, pero las consecuencias de ese juicio de valor van a depender del lugar en donde vamos a establecer esa consecuencia. En este caso, las que se han llevado a cabo en el seno de la Impartición de Justicia, ha quedado demostrado que los jueces han actuado con incompetencia, con falta de unidad y hasta con mala fe, ¿no? Doctor Víctor, para terminar este primer tema, para decirlo en términos sencillos, ¿se pueden colgar, se pueden amparar, pueden pedir revisión, nulidad, Ollanta, Villarán y otros más en el caso de Brecht y parecidos, al amparo de este fallo del tribunal en el caso Keiko o no? El problema es que es la misma fiscalía y es la misma conducta del señor Vela, el señor Barba y sus jueces. Pero en el caso Villarán hay un elemento distintivo. Cuando Villarán recibe los aportes de las empresas brasileras, no lo hace a título propio o como miembro de una organización que está en competencia electoral. Lo hace en su condición de autoridad y canjea, comete el delito de cohecho, ¿no? Yo recibo, podría parecer, al parecer que recibo 11 millones de dólares y yo a cambio te amplío el contrato del peaje, te permito aumentar, digamos, el monto de los mismos y en consecuencia, más que una donación, es una inversión. Que en este caso la señora Villarán entregó pues a la ciudad para obtener algún o beneficio personal o en todo caso algún beneficio de carácter político, pero en este caso sí tiene una tipificación penal por su calidad de agente estatal, ¿no? Un tema central y un problema nacional es la corrupción. La percepción de la opinión pública es que los políticos ven la forma como se liberan, ¿no? Y la justicia cede. Al margen del tema jurídico que usted ha puesto énfasis de que hay que respetar la ley, su impresión respecto al tema anticorrupción que todo Estado debe combatir, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo cree usted que esto va a caer en la opinión pública? Estoy de acuerdo que nunca hemos llegado a niveles tan viles de corrupción, pero la corrupción es pública y es privada, ¿cierto? Porque así como nos parece malo que un policía nos detenga y
digamos, nos solicite una dádiva a efectos de no imponernos una multa o no inventarnos una falta, también existe el caso del ciudadano común y corriente que, habiendo incurrido en la misma, lo que hace es incitar al policía que no cumpla su deber otorgándole un stipendio. Y eso que sucede en el caso del automovilista sucede también en el caso del comerciante que no paga impuestos, la de aquellas personas que, siendo empresarias, se comprometen con autoridades ediles o regionales o nacionales para, a través de, digamos, licitaciones truchas, obtener beneficios. Entonces, la corrupción es transversal. Por supuesto que la corrupción que se genera desde o llega al Estado es mucho más grave por la responsabilidad que estas personas tienen, nos representan. En consecuencia, ¿qué hacer contra la corrupción? El tema de largo plazo implica reforzar la instrucción que se da a través de los entes de enseñanza y la educación que debe ser sostenida por los hábitos y costumbres de las familias. Pero eso obviamente va a demorar. Pero combatiendo ya la corrupción pública o privada en el plazo inmediato para ir, digamos, generando mecanismos de drasticidad, requiere primero de jueces y fiscales probos y decididos a combatir la corrupción. Se requiere, por supuesto, también una legislación que esté adecuada a las circunstancias. Por ende, en el futuro inmediato los ciudadanos debemos preocuparnos mejor a quién elegimos. O sea, no podemos jugarnos la tinca o la tómbola de a ver qué pasa, no sé quién es, pero me gusta, ¿no? Habla bonito, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una responsabilidad del ciudadano. Y lo segundo es emprender una profunda reforma del sistema de justicia para que los jueces y los fiscales cumplan esa tarea de lucha contra la corrupción. Doctor, estamos a puertas de las elecciones de 2026 y es obvio que el Estado necesita reformas, ¿no? Hay malestar cívico. Si usted fuera, hipotéticamente, candidato al Senado o a diputados, ¿no? 2 o 3 reformas que, según su presión, se requieren con urgencia en el país, en el plano constitucional y tal, ¿cuáles serían? Digamos, concluir este gobierno, porque, digamos, no podemos hacerlas por la falta de legitimidad tanto del Ejecutivo y del Legislativo, porque estamos ya en un proceso de tránsito de renovación de autoridades electorales. Creo que hay 3 reformas que son profundamente necesarias. La reforma de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, o sea, la modificación de ese capítulo de la Constitución para permitir un grado mayor de estabilidad política. La segunda es la reforma del sistema judicial y policial para garantizar, por un lado, la seguridad jurídica y por otro, la lucha contra la corrupción, y luego la reforma del proceso de descentralización, que ha fracasado, ¿no? De manera rotunda y absoluta. Entonces, yo diría que esas son las 3 grandes transformaciones que Perú requiere a partir del año 2026. El actual Congreso aprobó una comisión, vamos a decir, revisora, para proponer una reforma del sistema de administración de justicia que preside la comunidad Álvarez. Sí. Según su apreciación y su experiencia judicial en el tribunal, doctor, ¿qué reformas con precisión se requieren en el sistema de administración de justicia en Perú? Yo colaboré con esa comisión en calidad de asesor y me consta que el trabajo que hizo la congresista Alba ha sido bastante esmerado. Pero en concreto, ¿qué es lo que necesitamos? Primero, acabar de manera inmediata con la provisionalidad. Casi el 70% de los cargos judiciales en el Perú no son con personas titulares, sino como personas encargadas. Yo soy presidente de una corte y le entrego a usted pues, su título digamos, de responsable, de encargado de provisional de esa judicatura, pero usted depende de mí. Una sola movida de ceja, un chasquido de los dedos puede indicar
pórtate bien, no has hecho lo que te he pedido, ¿no es cierto? Luego, estas personas son integradas a colectivos en donde hay titulares, que son los que presiden las salas. Entonces, si ese juez no se allana al titular de esa sala, se va. Doctor, disculpe, Sí. Conversé con el presidente magistrado del equipo y me dijeron, el tema no es tanto, el tema es presupuestal. O sea, los presidentes de las Cortes piden a través de la Junta que haya concursos, y no hay concursos, y no hay presupuesto. Por eso, Entonces, ¿cómo salir de eso? Para acabar con la provisionalidad como decisión, obviamente tiene que ir acompañado del presupuesto. Pero, ¿qué es lo que pasa? No se escuchan voces muy enérgicas y muy altivas, muy decididas y muy firmes del Poder Judicial o del Ministerio Público para acabar con esa provisionalidad, porque, digamos, esa provisionalidad favorece a ciertos sectores de la judicatura, que son los que manejan el poder. En segundo lugar, esa persona percibe un estipendio. Lo que tendría que hacer el Ministerio de Economía es convertir esa plaza que es provisional en una plaza titular, ¿no? No es muy complicado. El complicado viene al proceso, porque el proceso tiene, digamos, un tiempo de demora, ¿no? Y aquí viene el segundo tema, es el perfil del juez, ¿no es cierto? Hemos visto cómo una serie de altos funcionarios judiciales vienen siendo enrostrados ante la opinión pública porque tienen bachillerato, tienen títulos Bamba, tienen maestrías Bamba, tienen doctorados Bamba. O decir, o lo compraron en Azángaro, que es el lugar donde piden títulos falsos acá en Lima, o van pues a estas universidades chicha, ¿no? Y la verdad es que nosotros no necesitamos jueces ni con doctorados ni con maestrías, necesitamos jueces que sean competentes en el manejo de su legislación sustancial y procesal. Hablando de jueces, Sí. doctor, la Academia de la Magistratura forma, capacita a los jueces. ¿Debe, como se plantea el proyecto de ley, creo que es de la señora Chaiz, crearse la Escuela Nacional de la Magistratura o no? Lo primero que habría es que la academia ha fracasado, ¿no? Está desde el año 94, 95 y no se han visto mayores resultados. Incluso yo le digo con una experiencia, porque más de una oportunidad me han invitado a ser profesor. Y me he encontrado primero con muchos jueces y fiscales que se dormían porque los horarios para los procesos de capacitación y enriquecimiento eran inaparentes. Vienen de trabajar, encima tienen las preocupaciones familiares, están pues sábado y domingo metidos, digamos, sin mayor entusiasmo, solamente por el ánimo de cumplir o eventualmente de poder avanzar, pero a costa, digamos, de falta de condiciones adecuadas. Lo segundo, porque los jueces y los fiscales que entran en esos procesos, más interesados en formarse, están interesados en resolver su casuística. Entonces, van, escuchan al profesor, piden una pregunta y empiezan a decir, mire doctor, que yo tengo tal caso. Y entonces el profesor se convierte en un asesor de un expediente en particular. Y eso sucede, digamos, con la mayoría de los cursos, ¿no? Entonces sí creo que la escuela puede ser en el futuro importante, pero no es lo inmediato. Lo inmediato es acabar con la provisionalidad. Segundo, es importante mejorar de manera sustancial los mecanismos de control. Darle una mayor autonomía a los órganos de control para digamos, luchar de manera decidida contra la corrupción, crear, digamos, incluso organizaciones de los propios usuarios para que se autodefiendan y puedan, digamos, de alguna manera coadyuvar con estos órganos de control en la lucha contra las malas prácticas que se generan desde la justicia. Los colegios de abogados tienen que cambiar sustancialmente. Doctor, en el caso del Ministerio Público, que es un funcionario autónomo, ¿qué reformar, qué mejorar, qué modificar según su apreciación? Lo primero es que me parece que el fiscal de la Nación tiene demasiadas atribuciones. Lo hace un funcionario con demasiado poder.
hemos visto cómo la fiscal de la Nación ha abierto, con razón o sin razón, pues, denuncias al Congreso de la República, al Consejo de Ministros, a la Junta Nacional de Justicia, les ha abierto investigaciones a los periodistas, ¿no? O sea, es mucho poder en manos de una persona. Doctor Víctor, pero la Constitución del Estado de Civil y Iguana que dice que tiene que perseguir el delito, más allá del cargo que ocupen. ¿Cómo frenar eso? ¿O cómo No, estoy de acuerdo. limitar eso? Pero no se puede usar la facultad de investigar digamos, para satisfacer, digamos, actos de inadversión contra o digamos, tú te opones, tú estás en contra de mí, ¿no es cierto? Presentan una denuncia contra el fiscal, inmediatamente lo contradenuncian. Entonces, eso no es serio, ¿no? En general, yo creo que habría que cambiar a toda la Junta de Fiscales Supremos, ¿no? Me parece que eso sería importante. Y promover un cambio a través de la ley orgánica del Ministerio Público. Hay otros planteamientos en el sentido de que hay pocos vocales supremos, jueces supremos, y hay pocos fiscales supremos, habría que ampliar. ¿Coincide con eso o no? Sí, pero digamos, lo fundamental en el caso del Ministerio Público es devolverle la mística institucional, acabar con esas reyertas o estos grupos que están enfrentados ya hace casi más de 10 años, ¿no? Porque la problemática del Ministerio Público se origina desde dentro por los conflictos que hay entre unos y otros, ¿no? Doctor, un tema, y ya hablando del Congreso de la República que ha generado controversia, es la ley de amnistía, ¿no? Para muchos eso desacata sentencias de la Corte Interamericana. ¿Cuál es su impresión de usted en pocas palabras? En primer lugar, digamos, no existe una regla de la Corte Interamericana que es correcta en el sentido que no pueden dictarse las llamadas autoamnistías. O sea, yo soy el gobierno, se cometen supuestos actos, digamos, que ofenden, digamos, una serie de derechos fundamentales. Obviamente no soy el gobierno que puede, digamos, el gobierno tiene un manto de olvido sobre hechos que se han cometido, eso fue lo que sucedió con Fujimori. Pero en el caso de esta ley de amnistía del año 25 es diferente. En primer lugar, estamos hablando de personas que están siendo procesadas en algunos casos más de 40 años. 40, 30, 35, 20 años. La Corte Interamericana, en el caso Suárez Rosendo versus Ecuador, ha señalado que el Estado tiene la responsabilidad de perseguir el delito, esto es, investigar, procesar y hasta condenar dentro de un plazo razonable que ellos estimaron en 5 años. Entonces, aquí hay incluso una infracción a, digamos, esa regla. Los ciudadanos también tenemos el derecho a que, digamos, no podemos permanecer durante décadas en la situación de procesados, estigmatizados ante la sociedad, con la frustración de los proyectos de vida laboral, con la pérdida, digamos, de buena parte del patrimonio. Imagínense una persona que ha tenido que contratar un abogado durante 40 años, ¿no? Entonces, en este caso la ley de amnistía no se da por impunidad. Son personas que están esperando que la sentencia no llegue. Entonces la pregunta es, ¿qué ha pasado en estos 40 años? ¿Ha sido culpa del justiciable? ¿Culpa del abogado justiciable? No parece muy razonable. Aquí lo que ha habido, aparte de la calificada incuria y negligencia judicial, ha habido el temor de resolver. Porque en estos casos no hay ni genocidio ni crímenes de lesa humanidad. No hay genocidio porque fundamentalmente no está, digamos, los actos que supuestamente son delictivos no han estado dirigidos a extirpar de la sociedad a un grupo de personas determinadas por su sexo, raza, ni son crímenes de lesa humanidad porque no son actos deliberados, no son actos planificados. Puede suceder que una patrulla policial o militar ingresó a una zona en donde reciben, digamos,
digamos, amenaza o acciones violentas se repele. Y en eso se excede, ¿no es cierto? Eso no es un crimen de lesa humanidad. Pero un argumento que supongo que usted ha escuchado es el siguiente, ¿no? Hay varios argumentos, uno central me parece es el siguiente, que el Estado no puede dejar en impunidad delitos. Tiene que, en principio de la dignidad de las personas, de la justicia accesible, tiene que sentar justicia, ¿no? Sin embargo, también se pero fíjese, pero existe... termino con... La pregunta es la siguiente. Creo que es el artículo 139 de la Constitución que dice que cuando esté en proceso judicial un caso, ninguna autoridad puede intervenir. Y el Congreso, con su mayoría conservadora, ha dado una ley. ¿Qué podría usted decir sobre esto? Bueno, en primer lugar, la amnistía es una facultad que tiene el Congreso de la República. Correcto. ¿No es cierto? Sí. No solamente se ha aplicado en esta oportunidad, se ha aplicado en múltiples oportunidades. Yo recuerdo algunos casos recientes. En el año 2001 se produjo la famosa Marcha de los Cuatro Suyos, por la cual la ciudadanía salió digamos, a protestar y de alguna manera a alentar, digamos, la salida al poder del señor Fujimori. Y en ese evento se produjeron actos que eran calificados por la legislación penal como delitos. Llega el gobierno democrático y dice, bueno, estas personas que han participado en estos hechos, en puridad han sido alentados bajo un sentimiento democrático y en consecuencia en el ánimo de restablecer la paz, el orden, la pacificación entre los peruanos, establecemos un manto de olvido. Sucedió también con los hermanos Humala, ¿se acuerdan? Entonces, en las épocas digamos, de Benavides, en la época de Prado, se produjeron, perdón, en la época de Bustamante y de presidente Prado, se llevaron actos de amnistía contra presos políticos, fundamentalmente los comunistas y los apristas. Entonces, no es un hecho inédito, está en la Constitución y la justificación de esta ley de amnistía es que el Estado ha desestimado su responsabilidad de administrar justicia dentro del tiempo que señala en este caso es el plazo razonable, porque la persona que es amnistiada es también una víctima, en el sentido de que tiene 40 años, o 30, o 35, o 20, en una situación que debió dilucidar el Poder Judicial y no ha dilucidado. Un penúltimo tema, doctor Víctor García. Usted ha señalado que una reforma urgente es la descentralización. ¿Qué hay que revisar, qué hay que cambiar, qué hay que modificar ahí, doctor? Yo creo que hay que ser más cautos en la transferencia de competencias. Es evidente que, digamos, muchas de las competencias de las que se ha desprendido el gobierno central no han sido debidamente aplicadas o ejecutadas por los gobiernos regionales, ¿no? En segundo lugar, yo haría una estructura de gobierno mucho más pequeña, ¿no? Estas grandes asambleas regionales son muy deliberativas, pero son poco propensas a los actos de ejecución. Tomemos un caso muy concreto del cual yo conozco en cierto modo a profundidad. Participé justamente con el doctor Cáceres, con el doctor Bustamante y un abogado más de la zona en la solución del problema jurídico que llevó a cabo el gobierno regional del Cusco por el tema de Majesiguas. Muy bien. Eso el Tribunal Constitucional lo zanjó. Y estamos hablando de 20 años. Más o menos. Y esa responsabilidad que estaba en manos de los distintos gobiernos regionales ha fracasado. No se ha hecho nada. Más aún, incluso cada vez la situación es más comprometida porque surgen los arbitrajes. Eventualmente el Perú podría perder esos arbitrajes por desconocimiento, por dejadez, por incuria, por negligencia de los distintos gobiernos que han pasado allí, y es una muestra, ¿no es cierto?, de eso. En Cajamarca, por ejemplo, en un momento en que el precio de los metales, fundamentalmente el oro y el cobre, está en su mejor momento,
Cajamarca ha sido declarado o está siendo declarado como la región más pobre y es el que mayores centros, digamos, mayores lugares donde la explotación minera podría transformar, ¿no es cierto? Pero según su criterio, ¿qué es lo que ha fallado en el proceso, en pocas palabras? En primer lugar, creo que está mal diseñado, se ha hecho estructuras de gobierno muy amplias. En segundo lugar, creo que el número de competencias que se ha dado son excesivas, yo creo que las debería mantener todavía el gobierno central. Y en lo tercero es que no hemos, el electorado no ha logrado identificar personas que puedan liderar estos procesos de descentralización de manera adecuada. Y por otro lado, yo creo que el sistema universitario ha fracasado en dos aspectos. Me refiero a las regiones. Primero, en formar núcleos burocráticos, ¿no?, competentes, estudiados, porque esos vienen de la universidad. Y bueno, no hay, los niveles de eficiencia burocrática no son los más adecuados, lamentablemente, ¿no? Y por último, Sí. Las universidades reciben una asignación especial para trabajo de investigación que permitan a las regiones, ¿no es cierto?, innovar y producir tecnología que permita acelerar el desarrollo. Eso también es un fracaso, ¿no? Mi percepción como ciudadano del equipo Sí. es que se les ha dado transferencias, se les ha aumentado el presupuesto, pero el asunto es que no se les ha capacitado. Y segundo, ¿no? A los funcionarios regionales o municipales no se les paga bien. Acá un ministro, un viceministro, directores ganan 10, 20, 30 mil soles. Y allá se les pide eficiencia. ¿Y cuánto les pagan? 2.000, 3.000. ¿Quién quiere trabajar en la administración pública? ¿Ahí usted no cree que hay problemas también? Bueno, digamos que el tema presupuestal, no solamente a nivel de los gobiernos regionales, sino de la policía, la salud, la educación, siempre es un tema que evidentemente requiere demanda. Pero usted me ha dado la razón, hay un problema de liderazgo y de gestión, ¿no? Y eso ha impedido que en general en los gobiernos regionales no se alcancen los niveles de éxito que se requieren, ¿no? Doctor, un penúltimo tema, el tema de la inseguridad, ¿no? El gobierno de Boluarte, que ha salido, declaró por lo menos en su corto mandato por media docena de carteras de emergencia y no ha funcionado. ¿Qué está fallando en esto? ¿Qué debería hacer este gobierno de Gerí para encontrar una solución a este problema? Lo primero, tiene que haber un liderazgo que la señora Boluarte no supo encabezar. Tiene que haber una dirección, es decir, digamos, planes, programas y acciones, hacia dónde vamos. Eso, en términos generales, no ha existido. En tercer lugar, tiene que haber niveles de coordinación y cooperación. El divorcio, por distintas razones, entre el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, el Poder Judicial y el sistema penitenciario, ha hecho que evidentemente gane la calle, la criminalidad, ¿no? Creo que ahí está lo central. Lo otro es que reconocer que es un problema que viene de tiempo, que no lo hemos advertido y ahora pues el monstruo ha crecido, ¿no? Pero a los gobernantes no se les elige para quejarse por aquellas cosas que heredaron, se les elige para que resuelvan los problemas que tienen, ¿no? El Congreso de la República, ¿no? Mi impresión personal, que creo que es un sector de la opinión pública que pudiera respaldarlo, es que tiene mucho poder, ¿no? No se les puede revocar, no se les puede renovar el mandato. Casi como 30 o 40 artículos se han reformado sin consultar al pueblo, sin ir al referéndum. ¿Cómo evitar ese abuso del poder? ¿O usted tiene una lectura de que con eso sí está haciendo uso de sus facultades que le da la Carta Magna? Bueno, puede estar haciendo uso de la facultad que le da la Carta, pero el tema no está ahí, creo. Cada vez tenemos parlamentos más incompetentes y más corruptos. Cada vez el nivel de ínsulas que se ha convertido en el Parlamento, funcionan en torno a bancadas, funcionan con bancadas que tienen una ideología y tienen doctrina y tienen un liderazgo institucional. Nada de eso funciona, ¿no es cierto? Mire el Perú Libre llegó con 37 congresistas
y se ha quedado con 12. ¿Dónde están esos 12? Hay algunos que han pasado por 6 o 7 bancadas. Hay bancadas en las que no hay un núcleo, un elemento de integración. Cada uno llegó por el voto preferencial y se sostienen entre ellos por el reparto de las comisiones. Las comisiones de éticas, las distintas comisiones, no han sancionado a nadie, ¿no? Es decir, hay una condescendencia porque todos de alguna manera se saben corresponsables de las mismas faltas, ¿no? ¿Qué reformas con urgencia se requieren en el Congreso para usted? No, en el Congreso lo primero hay que fortalecer los partidos, pedir a los ciudadanos, digamos, mayor responsabilidad para votar, mejorar el reglamento, digamos, del Congreso, combatir drásticamente el transfugismo. Antes, usted recordará, existía la disidencia, que era otra cosa. Yo me aparto de mi organización política porque mi organización ha dejado de ser fiel y leal a los postulados que le planteó al pueblo, ¿no? O me convierto en disidente porque he cambiado de punto de vista en aquello que quería ya no creo. En consecuencia no puedo pertenecer a una bancada que tiene ideas que ya no son las mías. Pero esas no son las razones por las cuales hoy existe la diáspora parlamentaria. Es el interés, es la prebenda, es el provecho particular, ¿no? Y todavía falta la peor parte. Yo creo que en las próximas semanas van a aparecer esas leyes que les van a permitir a los parlamentarios, en términos simbólicos, asegurar el pavo, el panetón y el champancito, porque como ya se van, y creo que la inmensa mayoría no la va a volver a ver, entonces se van a dictar leyes para sí mismos, ¿no? Después de 33 años vamos a tener un nuevo Senado. Usted que se estudió el tema constitucional y parlamentario, ¿cómo ve este nuevo Senado? ¿Tendremos mejores senadores o no? Es un enigma. Teóricamente debería servir, digamos, para mejorar el Congreso, porque el Senado siempre es una cámara, digamos, que le llaman de enfriamiento. Es una cámara que después de observar el apasionamiento, la precipitación para aprobar o decidir algo en diputados, pasa a senadores y allí, digamos, el tiempo, la edad, la prudencia que dan los años hace que el tema se vea de manera diferente. La posibilidad de observar, de revisar aquello que se hizo por otra cámara es importante. Los niveles de concertación que se requieren para el nombramiento de los altos funcionarios públicos no se pueden hacer en diputados, ¿no? Eventualmente se podrían hacer en senadores. El tema está en que lamentablemente la Cámara ha sido mal diseñada, porque hablan de dos representaciones, una con una representación con distrito nacional y otra con distrito múltiple. El que viene de distrito múltiple es un diputado encubierto, porque la mirada del senador que viene por distrito múltiple es la mirada, digamos, de quien solo ve el árbol, que es los intereses de su región, lo cual es correcto. Pero en senadores se requiere otra mirada, es una mirada que por encima de los intereses y las pasiones y los sentimientos y los requerimientos regionales podamos, digamos, tener una mirada de país, ¿no? Entonces se va de alguna manera a replicar una parte de los problemas que tiene la Cámara de Diputados. Y en segundo lugar, no ha generado un mecanismo de conciliación. ¿Qué pasa si los senadores le dicen pues a los diputados, ¿sabes que tu ley no me gusta? Y los diputados van a aplaudir? Entonces tiene que haber, ¿no es cierto?, como existía en el año 79, un mecanismo de conformación de representantes de ambas cámaras para tratar de llegar a un punto medio y para que esa ley sea la expresión de las dos cámaras y no solo de una, ¿no? Doctor Víctor García, le agradezco la entrevista. Última pregunta, doctor. Mi impresión personal, y creo, supongo también la de usted y del país, está en crisis la representación. Sí. A nivel del Ejecutivo y a nivel del Legislativo, que no tienen más del 10%. Y la representación... ¿Cómo superar desde los partidos, desde los ciudadanos, ese permanente malestar, ¿no? Que no nos sentimos representados? ¿Cómo superar tanto de lo que nos venden los partidos y de los ciudadanos? ¿Qué hacer?
Tenemos que volver a los partidos escuela, ¿no es cierto? Tenemos que volver a los partidos que tengan una cosmovisión ideológica. Tenemos que invitar a los ciudadanos a incorporarse a los partidos, a hacer militancia, y creo que tenemos que suprimir el voto preferencial